Aló, muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Petersen y deseo darles la bienvenida al webinar sobre tecnología del concreto, causas y formas de disminuir el riesgo de agrietamiento térmico a temprana edad, que estará a cargo del doctor ingeniero Luis Ebensperger, ingeniero civil consultor experto en proyectos de diseño e implementación de un método integral de especificaciones por durabilidad de estructuras de hormigón armado. Él les explicará las causas y riesgos del agrietamiento térmico y la importancia de contar con el conocimiento de esta tecnología. Para llevar un mejor control antes de iniciar el webinar, las preguntas se van a realizar al finalizar la rueda, o sea, la rueda de preguntas se va a hacer al finalizar el webinar. Y bueno, empezamos con ingeniero Ebensperger, puede comenzar. Muy amable, gracias. Ok, buenas tardes aquí en Santiago, buenos días allá en Lima. ¿Me confirman que se escucha bien, por favor? ¿Lo se escucha bien? Te escuchamos. Ok, perfecto. Muy bien, el tema del curso que estamos proponiendo hacer en un par de semanas habla sobre el agrietamiento del concreto. Vamos a avanzar en las láminas. Voy a empezar mostrándole algunos ejemplos de grietas. Es importante diferenciar entre grietas y fisuras. Las fisuras son aquellas grietas de menor tamaño que generalmente después se cierran. Cuando hablamos de grietas nos referimos a aquellas que traspasan el hormigón en toda la sección. Y esas son las que nos preocupan y son de cuidado y es necesario repararlas y que ojalá no existan. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos un típico pavimento. En la parte superior derecha vemos el corte que se hace de control, generalmente entre las 6 y 8 horas, con la intención de controlar que la grieta aparezca justamente donde hicimos el corte. Pero aquí algo falló. La grieta se hizo y vemos que se hizo al lado del corte. Ahí el tema es por retracción de secado, fue muy brusco, sucedió ante lo esperado y lamentablemente eso sería un mal trabajo. O se hizo muy tarde o no se tomaron las precauciones para reducir la retracción en las primeras horas. Otro ejemplo, un herramienta bastante fuerte también de un pavimento. Podemos suponer que son acciones de hielo-deshielo que produjeron un descascaramiento del hormigón y debido a que hay tanta grieta, se puede concluir que también hay efecto de cargas de servicio. O sea, una vez que el hormigón se agrieta, pasan camiones, vehículos, etcétera, y esto se sigue rompiendo. Entonces aquí hay una conjunción de grietas. Pasemos a ver la siguiente. Este es un caso actual en el cual estoy trabajando. Vemos unos estanques de muy gran tamaño. Cada paño mide alrededor de 20 metros, una altura de 10 metros, y vemos la situación que nos marca esta foto, grietas en todo el largo del muro. Lo interesante de este caso es vemos que se producen dos grietas centrales, que según la teoría son las primeras que se forman. Al contraerse el hormigón, se forman tensiones de tracción, que como sabemos, si sobrepasan a la resistencia de la tracción del hormigón, tendremos la primera grieta. Como este estanque ha seguido dilatándose, empezamos a comprobar que siguen apareciendo grietas, van girándose hacia los 45 grados, y tenemos finalmente un patrón de fisuras o de grietas muy típico en muros de gran altura. ¿Y cuál es la situación que vamos a tratar de estudiar acá? ¿Qué es lo que está pasando y por qué se formó esta grieta, digamos que a los 7 o los 10 días de recién hormigonado? Eso es parte de los temas que veremos en el curso. Como adelantando, aquí el gran tema es que toda la zona baja del muro está sujeto sobre una zapata de hormigón, la cual le da el sustento a este muro, ¿no?
Y al enfriarse el hormigón, después de que se calentó, ¿no es cierto?, por condiciones naturales se enfría, y esa zapata, esa fundación que está abajo, no deja que el hormigón se mueva, no deja que se deforme. Por lo tanto, tenemos inmediatamente tracciones, y bastante grandes. En otro ejemplo vemos grietas mayores a 0,5 milímetros, menores que 0,50 milímetros, lo cual es bastante. Lo habitual es 0,20, como vemos en la foto, lo que es aceptado por los códigos. Y lo importante de estas grietas, como vemos en la parte alta de una sección, es que han traspasado de un lado a otro. O sea, ese elemento está completamente traccionado, y esas grietas son de mucho cuidado. Más aún si se trata de un estanque que va a contener fluidos. El curso está dividido en dos grandes puntos. Uno es la teoría y el otro va a ser la práctica. Para entender lo que pasa en el hormigón a temprana edad es necesario conocer los cambios volumétricos que están ocurriendo en él, ¿no es cierto?, sin la presencia de cargas. Estamos en los primeros días y horas del hormigón, concreto, y no hay cargas, es solamente lo que está pasando con el cemento. Y ahí se identifican por lo general algunas reacciones. Una es la reacción autógena o química o autosecación, que se llama, que es poco conocida, no se estudia mucho y no se incluye en las normas de diseño. Ahora en este momento sí, y que es muy simple. Una unidad de agua con una unidad de cemento no forman dos unidades de pasta de cemento, sino que el volumen disminuye hasta un 25%. Esa retracción causa que el hormigón, el concreto, se contraiga y nos genere entonces las tracciones y por ende las grietas. Luego tenemos la reacción hidráulica o de secado. Esa es más conocida por todos. El agua que está en la mezcla se evapora. Y esa evaporación hace que el hormigón nuevamente se contraiga. Es sabido que la razón de agua cemento 0,38 es la que el cemento necesita para hidratarse. Todo lo que está sobre eso es agua que sobra y que finalmente puede evaporarse, para tener en cuenta. Y la que nos más atañe en este curso es estudiar la reacción térmica o por calor de hidratación. Todos sabemos lo que es el cemento, son compuestos sólidos, sin agua, y para que trabaje como tal y se produzca la mezcla, necesitamos el agua. Ese fenómeno es la hidratación, pero como son productos químicos, se genera una fuerte reacción química que genera calor. Esa es la idea de estudiarla un poco, entenderla, y en un caso de hormigón masivo, por ejemplo, ese calor se desarrolla casi completamente, dado que el volumen hace que el hormigón, el concreto, nuevamente, no se enfríe y mantenga por mucho tiempo este calor en su interior. Viendo un poco la teoría, lo que está pasando en este hormigón a temprana edad se refleja en esta gráfica. Todos sabemos, viendo la parte superior primero, que el hormigón va a alcanzar una temperatura máxima por el calor de hidratación, está en un ambiente con una temperatura más fría que esa temperatura máxima, por lo tanto se nos va a enfriar. Ese es el fenómeno que necesitamos estudiar con mucho cuidado. Bien, estas temperaturas, si yo tuviese un elemento, imaginémonos un hormigón sobre rodillos de madera, todas estas deformaciones de expansión, dilatación o retracción no producirían ninguna tensión en el hormigón. Este sencillamente se deformaría, ¿no es cierto? Está con líneas ahí, pero como no está restringido el movimiento, sencillamente se nos mueve, se nos crece o decrece, pero no hay tensiones. Es un caso ideal, extremo, no tenemos ninguna grieta. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna restricción. Al momento que tenemos restricción, como vemos aquí abajo, el caso que contaba del muro, en que está sobre una fundación, este movimiento no existe, porque está sujeto. Entonces el hormigón concreto, genera su tracción y empieza a producir las grietas. Visto en forma gráfica, lo que sucede en este caso
en que se considera que hay un 100% de restricción en el fondo, se genera una curva de este tipo, que tiene sus fases muy bien conocidas. Fase 1, en que casi no hay aumento de temperatura, tampoco hay tensiones, estas son tensiones. Una fase 2, temperatura comienza a aumentar, perdón, y todavía no hay tensiones, porque el hormigón es muy blando. Después del tiempo fraguado, entre 3 a 4 horas, hasta las 6 a 8 horas, el hormigón no toma tensiones, es muy blando. Toda la deformación se nos va. Pero después en la fase 3, la temperatura del hormigón sigue aumentando y eso nos produce el hormigón una fase de compresión, se nos aprieta. Estamos en el caso de que está restringido. Pero justo coincide que estamos a la temperatura máxima y el hormigón se nos empieza a enfriar. Y la compresión dura muy poco y comienza a enfriarse. En el momento que las tensiones son igual a 0, se le llama T2, segunda temperatura de tensiones nulas, y todo lo que pase hacia abajo, o sea, hacia mayor contracción, se generan tracciones, justamente desde esa temperatura. El gran problema es que si conocemos la resistencia a la tracción, entenderemos que donde se cruzan las tensiones que tenemos del hormigón con la resistencia a la tracción, tendremos nuestra grieta. Veremos en el curso formas de trabajar estas curvas y tratando de entenderlas. Lo que uno aprende de esta gráfica muy simple es que esta segunda temperatura, T2, está muy cerca del máximo. Por lo tanto, todo lo que ocurra de ahí hacia adelante, en que el hormigón se enfría, me va a generar tracciones. Y eso lleva a las grietas. Y de ahí nacen después las ideas o conceptos de cómo hacemos para que el hormigón no se enfríe demasiado rápido. Todo lo anterior se resume en esta gráfica, ¿no es cierto?, visto de otra forma, en que tenemos tensiones versus edad, de escala logarítmica. Tenemos la curva de tensión en el hormigón, en línea roja, que es lo que está pasando adentro. Imaginémonos este muro con sus zapatas. Vamos a tratar de poder estimar estas tensiones. Luego tenemos en curva verde lo que resiste el hormigón. La resistencia a la tracción es un dato que hay que conocer. Generalmente no se trabaja con él. Estamos acostumbrados a trabajar con la resistencia a la compresión. Y suponemos que un décimo de eso es la tracción. No siempre es tan exacto. Y esto eso sumamos las temperaturas diarias que tiene el clima, que influyen, por supuesto, en la tensión que va a tener el hormigón. Lo interesante de esta gráfica es que se reconocen dos zonas de alto riesgo de agrietamiento. Y justamente una es a edad temprana, hasta los 7 días, en que es muy fácil que la tensión del hormigón alcance la resistencia que tiene la tracción en ese momento el concreto. Más tarde se añaden nuevas tensiones por el efecto de retracción por secado o hidráulica. Generalmente se dice que después de los 28 días, puede ser antes, hay mucha retracción, mucha evaporación, el riesgo de agrietamiento nuevamente aumenta. En el curso vamos a estar más que nada abocados a lo que ocurre antes de los 7 días, que es lo que se llama edad temprana, y por efectos térmicos. Vamos a presentar este diagrama causa-efecto, que es bastante interesante, que tuve oportunidad de desarrollarlo hace algunos años, para mostrarles ahora en forma muy rápida todos los efectos que están induciendo a que finalmente tengamos agrietamiento. Tenemos que estudiar la dosificación de mezcla. Cada uno de estos componentes con sus distintas variables influye en que aumente o disminuya mi riesgo de agrietamiento. Aquí dice contenido cemento. Mientras más cemento, va a desarrollar más calor. Por lo tanto, ya me está influyendo. Luego tenemos cómo colocamos el hormigón. Aquí aparecen, no sé si alcanzan a leerlo, efectos de la colocación. ¿Cómo voy a curar el hormigón? ¿Cuánto tiempo? La secuencia. Y eso es importante porque está influyendo sobre las temperaturas externas y grado de restricción que va a tener mi elemento. Aquí aparece el grado de restricción, la armadura, el tamaño de la sección, etc. Tanto la colocación como el elemento en sí
más la dosificación que he generado, el calor de hidratación que he generado con el cemento, me están influyendo el modo en que se endurece el hormigón, con qué rapidez se está endureciendo y se están produciendo las propiedades mecánicas. Por otro lado tenemos la pérdida de humedad, ¿no es cierto? Depende del viento, de la humedad del aire, de la temperatura, de la superficie. Y aquí aparecen nuestros cambios volumétricos que lo mencionaba al comienzo: retracción química, hidráulica y térmica. Bien, aquí vamos a poder entender que existiendo estos cambios volumétricos, que de alguna forma u otra, a través de la dosificación, igual podemos influir en que estos sean mayores o menores, vamos a tener las propiedades mecánicas que se desarrollan, que la más importante es el módulo de elasticidad. Y al momento de hablar de tensiones que se producen, aparece la relajación de estas tensiones, o fluencia que se llama. Y bueno, tenemos la fórmula que nos dice que la tensión del hormigón va a ser la suma de estos cambios volumétricos por el módulo de elasticidad del hormigón, o sea, la resistencia que tiene, por un factor de relajación de tensiones y un grado de restricción. Si somos capaces de entender esta fórmula que nos dice lo que está pasando al hormigón a temprana edad, y podemos confrontarlo con la resistencia que está desarrollando al mismo tiempo, que depende de estos mismos factores de dosificación, vamos a tener nuestra condicionante de agrietamiento o no. Y si la tensión, como ya lo he dicho, es mayor que la resistencia de tracción del concreto, tendremos nuestro agrietamiento. Lo difícil de todo esto es que todas estas propiedades que hablamos aquí mecánicas, o estos cambios volumétricos a temprana edad, son muy fuertes, varían considerablemente dependiendo de muchos factores, y eso es lo difícil de entender. Esa es la razón que la segunda parte del curso, que he llamado la práctica, es poder presentarle un modelo unidimensional. Significa eso que solo en un eje, que considera los factores químicos, térmicos y mecánicos del hormigón para estimar este tipo de agrietamiento. Vamos a estudiar distintos factores, cómo influyen en el aumento de la temperatura máxima y la capacidad de enfriamiento del hormigón, para luego pasar al desarrollo de las tensiones esperadas. Y este modelo que nos permite analizar esta situación a temprana edad va a considerar los efectos químicos del hormigón, relacionados a la química del cemento, ya lo explicamos, los efectos térmicos, algo nuevo. Necesitamos saber con qué facilidad el hormigón entrega ese calor que está produciendo, y eso depende, por supuesto, de las propiedades de difusión internas y luego de la convección. En la superficie del hormigón el calor se va al aire, eso es la convección. Necesitamos entender esos factores para poder predecir de buena forma cuánto calor se libera. El aspecto químico produce calor, el aspecto térmico hace que pierda ese calor hacia el ambiente. La conjunción de ambos es lo que me permite modelar de la mejor forma posible lo que ocurre en el hormigón. Para pasarlo a tensiones, o sea, a tracciones, necesito estudiar los aspectos mecánicos. Cómo se están generando las propiedades del hormigón, con qué velocidad, etc. Y ahí aparece el concepto de equivalente, que es muy importante, dado que la temperatura real del hormigón es muy distinta a la que existe en un laboratorio, donde normalmente estamos acostumbrados a medir a 20 grados, o 23 en algunos casos, en condiciones constantes, las propiedades mecánicas. O sea, todo el desarrollo de propiedades medido en laboratorio no es el mismo que hay en una obra, en que el hormigón puede llegar a 60, incluso 70, 80 grados. Eso es necesario estudiarlo. Un pequeño gráfico que nos muestra ciertas temperaturas, en este caso son modeladas. Algo raro pasó aquí, pero empecemos con la curva que acaba de aparecer, color violeta. Esta es la temperatura diabática. Significa eso que se simula la condición de que se genera calor de hidratación, pero no hay transferencia de calor hacia el ambiente. Todo el calor queda ahí. Esa es la máxima temperatura que podría llegar ese hormigón.
para cierta cantidad de cemento, por supuesto. Aquí estamos entre los 70 y 80 grados. Pero nosotros sabemos que el hormigón pierde temperatura. Entonces, la modelación nos permite definir cuándo ocurre la temperatura máxima y cuál es aproximadamente. Aquí estamos en 60 grados. ¿De acuerdo? Con el modelo podemos estimar la temperatura que va a haber a los 5 centímetros del borde y la que va a haber en la superficie. Eso viene del modelo y nos permite entonces identificar un punto importante, que es el delta T de la sección, entre el núcleo, la roja, la máxima temperatura está en el núcleo siempre, y la superficie. Y aquí está dibujado en color naranjo esa diferencia de temperatura que en este ejemplo nos da en las primeras 24 horas, que llega a los 20 grados Celsius. Es un número típico que aparece en las especificaciones, que el delta T en la sección, o llamado gradiente de temperatura, no sea mayor que 20 grados, con lo cual se dice, se evita la formación de grietas. Pero también, y no muy conocido, es el delta temperatura axial, que he llamado, que equivale a conocer cuál es la diferencia de temperatura entre el máximo y la temperatura de equilibrio que llega al hormigón. Todos los análisis generalmente se hacen a 7 días. Este delta T axial es el que realmente me produce a mí que todo el concreto, todo el elemento se acorte y tenga tracciones y genere grietas que traspasan esta sección de un lado a otro. Este delta T sección generalmente produce formaciones diferenciales en la misma sección, que significa tracciones en los bordes y compresión en el núcleo, que son la formación de microfisuras en la superficie, pero no llevan normalmente a la grieta que nos preocupa. Veamos qué pasa. Disculpe, por favor, está muy sensible. Este es un ejemplo que mostrando de lo que muestra el modelo. Vamos a poder estudiar varios ejemplos, lo que cada uno tenga interés, en que aumentamos el contenido de cemento de la mezcla, desde 300 kilos a 600 kilos, manteniendo el resto de las condiciones similares. Vemos que en un caso llegamos a un aumento de temperatura sobre 50 grados, pero temperatura constante 20, y en el otro caso 600 kilos de cemento, sería una mezcla muy rica en cemento, sobrepasamos los 80 grados. Los efectos que esto tiene en la formación de grieta, eso lo veremos a través de los análisis que haremos. Pero este tipo de efectos pueden ser estudiados, y la idea es que con el modelo que se va a presentar, ustedes tengan la capacidad de entender cuán importante es cada factor respecto al agrietamiento. Podemos cambiar las temperaturas de ambiente, la temperatura de colocación, la hora en que hormigonamos, son distintos factores los que podremos estudiar. Veremos brevemente lo que es la madurez de hormigón, que es muy importante, la ACTMS C1064, que nos permite trabajar midiendo temperaturas y trabajando con las resistencias, confirmando la resistencia del hormigón en obra. Eso ayuda al modelo porque permite ir verificando los datos que entrega. Vamos a revisar algunos aspectos constructivos, ya yendo a la última parte del curso, que es cómo podemos remediar estos problemas que podemos hacer. Aquí vemos qué significa hormigonar temperatura completa, que llega a una temperatura sobre 20 grados respecto a la condición base. Por supuesto, para hacerlo en capas, la temperatura, el de temperatura, el aumento de temperatura es menor que si se hace de una capa. Y eso, por supuesto, influye en lo que es la formación de grietas o no. Lo mismo que esto de otra forma, para un espesor de elemento de 25 centímetros, el aumento es de 7 grados. En cambio, si llevamos a 2 metros, podemos llegar a 20 grados de delta de temperatura.
Esas son las cosas que se pueden simular. Una forma de ayudar a que no ocurra una grieta, por ejemplo, es cambiando la hora de colocación del hormigón. Aquí vemos esta línea que es la resistencia a la tracción y aquí la extensión del hormigón. Y aquí se hormigonó tipo, estoy viendo 3, 4 de la tarde y rápidamente, pero muy rápido, el hormigón alcanzó la resistencia y ya produjo grietas. En cambio, si aquí se movió el periodo de colocación a la tarde, con un solo objetivo, que cuando sea aumento de temperatura por la hidratación, la temperatura ambiente ya esté bajando, o sea, empieza a ser de noche. Y eso ayuda a enfriar el hormigón y hace que la temperatura máxima disminuya drásticamente. Bien, señores y señores, este es un breve resumen de lo que queremos ver en el curso. Todo lo que comentada la problemática que tiene, sus propiedades varían muy rápidamente a medida que horas, y hay que entenderlo bien y ser capaz de modelarlo para poder entregar respuestas a los efectos prácticos que nos ocurren. Este tema y este curso debiera llevarlos a entender todos esos fenómenos y de qué forma poder considerarlo en cualquier análisis o en sus respectivos trabajos. Y por último, que todo este tema de agregamiento térmico lamentablemente se menciona porque en caso que se explique este tipo de situaciones hay que hacer análisis complementarios a todo el diseño. Lamentablemente voy a confirmar en mi país se usan una fórmula de revisión de cuantías simples, pero no hay análisis profundo. Y la práctica es que, bueno, el concreto se fisura, se agrieta y no hay mucho que hacer respecto a eso. La idea principal es que sí se puede hacer mucho con tecnología del hormigón, optimizando procesos y mezclas, son capaces de reducir ese riesgo de enfriamiento. Muchas gracias.